Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que todos estén teniendo un día increíble. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Este es tu espacio para estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, chismes de celebridades y análisis profundo sobre tus series y actores favoritos. Y si ya eres parte de la familia, muchas gracias por volver. Significa mucho para mí. Hoy, chicos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un escándalo que sacudió el mundo de las telenovelas turcas, especialmente para los fans de Seyran y Ferit. Sí, estamos hablando de la ruptura de Mert Demir y Afra Sarıoğlu. ¿Por qué rompieron? ¿Qué pasó realmente? ¿Hay más secretos detrás de la historia de lo que vemos a simple vista? Prepárense porque vamos a desentrañar toda la verdad revelada, o al menos, todo lo que se sabe hasta ahora. Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo. Prometo que siempre estaré aquí con la información más fresca y los análisis más completos. Es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos. La noticia de la ruptura de Mert Demir y Afra Sarıoğlu fue, para muchos, un shock. Especialmente para aquellos que seguían de cerca su relación. Afra y Mert, una de las parejas más queridas del mundo de las celebridades turcas, parecían estar viviendo un cuento de hadas. Se les veía felices, enamorados, compartiendo momentos en redes sociales, asistiendo a eventos juntos. Era la pareja perfecta. Pero, ¿qué sucedió realmente? ¿Qué llevó al final de lo que parecía ser un amor de ensueño? Para entender la magnitud de este evento, debemos retroceder un poco en el tiempo y analizar cómo se formó esta relación y cómo se consolidó ante los ojos del público. Afra Sarıoğlu, ya una figura destacada en la industria del entretenimiento turco, gracias a su talento y belleza, y Mert Demir, un músico en ascenso con una voz cautivadora y una presencia magnética, comenzaron a salir en un momento en el que ambos estaban en la cima de sus carreras. Sus encuentros, al principio discretos, pronto se hicieron más públicos a medida que su relación se fortalecía. Las redes sociales fueron su principal plataforma para compartir su amor. Fotos juntos, vídeos cortos con dedicatorias especiales y comentarios cariñosos inundaban sus perfiles, deleitando a sus seguidores y construyendo la imagen de una pareja ideal. Eventos de alfombra roja, conciertos y reuniones de amigos se convirtieron en ocasiones para mostrar al mundo su amor. La prensa turca, siempre atenta a los romances de las celebridades, no tardó en captar la atención sobre ellos. Fotos de Afra y Mert tomados de la mano, mirándose con cariño o simplemente disfrutando de su compañía en público alimentaban las revistas del corazón y las páginas de noticias de espectáculos. La química entre ellos era innegable y su relación parecía sólida y auténtica. Se convirtieron en sinónimo de amor, alegría y éxito, y muchos fans aspiraban a tener una relación como la de ellos. El hecho de que ambos fueran figuras públicas de alto perfil contribuyó a que su relación fuera aún más seguida. La fama conlleva responsabilidades y exposición constante, algo a lo que ya estaban acostumbrados individualmente, pero que se amplificó al formar una pareja. Sus vidas, sus decisiones y sus sentimientos se convirtieron en tema de debate público, y cada movimiento era analizado y comentado por miles de personas. La presión mediática, combinada con las exigencias de sus carreras profesionales, se convirtió en un factor crucial en la historia que estaba por venir. Sin embargo, como todos sabemos, el amor puede ser volátil y las apariencias engañan. Los rumores comenzaron a circular gradualmente, alimentados por las ausencias y los silencios. Sus seguidores más observadores notaron que ya no compartían tantas fotos juntos, que habían dejado de mencionarse en las entrevistas y que ya no se veían en los mismos lugares. La frecuencia de sus interacciones en redes sociales disminuyó, y las dedicatorias amorosas desaparecieron. La incertidumbre crecía y la prensa turca, como siempre, estaba al acecho buscando la primicia. Las especulaciones se multiplicaron en las redes sociales, con fans preocupados tratando de entender qué estaba pasando. ¿Era una crisis temporal? ¿O algo más grave? Finalmente la bomba explotó. La noticia de la ruptura se confirmó oficialmente, dejando a sus fans con el corazón roto y miles de preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Quién era el culpable? ¿Hubo infidelidad?
¿Simplemente se acabó el amor? Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de información, tratando de desentrañar los detalles de la separación y de entender qué había salido mal en una relación que parecía tan perfecta. La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan simple. La información oficial es escasa, y las declaraciones de ambos muy cuidadosas. Sin embargo, podemos analizar la información disponible, los rumores que circulan y las pistas que han dejado tanto Mert como Afra para tratar de armar el rompecabezas. Una de las teorías más populares, y una de las más mencionadas en los medios, es el tema de la agenda, o los compromisos laborales. Tanto Mert como Afra son profesionales muy ocupados. Mert, un músico exitoso con giras, grabaciones y conciertos. Su agenda de conciertos y presentaciones en vivo lo llevaba de un lugar a otro, obligándolo a pasar largos periodos lejos de casa. Afra, por su parte, estaba en el punto álgido de su carrera gracias a su papel en Seyran y Ferit. El rodaje de la serie, los eventos promocionales y los constantes viajes suponían un gran desafío para cualquier relación. Las largas jornadas de trabajo, las exigencias de los sets de filmación y la presión de mantener el éxito de la serie eran extenuantes. La distancia física, las agendas incompatibles y la falta de tiempo para compartir juntos seguramente debilitaron su relación. Las conversaciones se volvieron escasas, los momentos íntimos se redujeron, y la conexión emocional que los unía se fue desgastando. La incompatibilidad de agendas, que inicialmente podría parecer un obstáculo manejable, se convirtió en un desafío insuperable. La presión mediática también juega un papel importante. Estar constantemente bajo el escrutinio público, sentir la presión de mantener una imagen perfecta, y lidiar con los rumores y especulaciones puede ser agotador. La constante exposición a los medios, la necesidad de mantener una apariencia feliz y la dificultad de mantener la privacidad, crearon una atmósfera asfixiante que pudo haber afectado su relación. La presión de la fama, la expectativa de los fans y los comentarios en redes sociales, se sumaron a la tensión existente y complicaron aún más la situación. Es posible que la falta de tiempo y la constante presión de la fama hayan desgastado la relación. Otra teoría, que ha generado mucha controversia, se centra en el rumor de una posible infidelidad. Los medios turcos comenzaron a especular sobre la existencia de una tercera persona en la vida de Afra. Especulaciones que apuntaban a cierto compañero de reparto. Sin embargo, estas afirmaciones nunca fueron confirmadas, y hasta el momento, no hay pruebas concretas que las respalden. Es importante recordar que los medios de comunicación a menudo sensacionalizan las historias, por lo que es crucial tomar esta información con cautela. Los rumores de infidelidad son comunes en el mundo del espectáculo, pero sin evidencia sólida, solo contribuyen a la especulación y a la desinformación. El impacto de estos rumores, sin embargo, no es despreciable. La sospecha de infidelidad genera desconfianza, inseguridad y dolor. La exposición pública de estos rumores agrava la situación, generando aún más presión y ansiedad. La posibilidad de que Afra haya estado involucrada en una relación extramatrimonial, aunque no confirmada, ha sido un tema de conversación recurrente en los medios y en las redes sociales. Por otro lado, también se ha especulado sobre una posible incompatibilidad entre ambos. Aunque al principio parecían encajar perfectamente, es posible que sus personalidades, sus aspiraciones y sus estilos de vida no fueran tan compatibles como parecía. La falta de comunicación, las diferencias en sus valores y las expectativas no cumplidas pueden ser factores que contribuyen a la ruptura de una relación. Con el tiempo es normal que las personas cambien y que sus necesidades evolucionen. Es posible que las diferencias que antes parecían insignificantes, con el tiempo se convirtieran en obstáculos insuperables. La falta de comunicación y la incapacidad de resolver los conflictos pueden haber desgastado la relación y llevado a la separación. Es importante destacar que hasta el momento, ni Mert ni Afra han revelado las razones exactas de su separación. Ambos han optado por mantener el silencio y proteger su privacidad. En sus declaraciones públicas han expresado respeto mutuo y han deseado lo mejor el uno para el otro. Esto sugiere que, independientemente de las razones, han decidido terminar su relación de forma madura y respetuosa. Esta decisión de proteger su privacidad es digna de reconocimiento y demuestra una madurez emocional que no siempre se ve en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la historia no termina aquí. Después de la ruptura, surgieron rumores sobre nuevas relaciones para ambos. Algunos medios informaron sobre posibles encuentros de Mert con otras mujeres,
y Afra fue relacionada con su compañero de reparto, un rumor que, como ya mencionamos, generó mucha conversación. Es algo natural, la gente sigue adelante después de una ruptura. Y si bien estas relaciones son privadas, son cosas que sabemos gracias a la cobertura de la prensa y al ojo atento de los fans. La búsqueda de consuelo, la necesidad de afecto y la posibilidad de encontrar una nueva pareja, son procesos comunes después de una separación. Lo que sí podemos asegurar es que la ruptura de Mert Demir y Afra Saraolu ha sido un tema de conversación constante. Y es entendible, ya que eran una pareja muy querida, y los fans siempre sienten curiosidad por saber qué sucedió. La popularidad de la pareja y el interés del público en sus vidas privadas generaron una gran expectación y curiosidad. Ahora, lo que podemos esperar es que tanto Mert como Afra se enfoquen en sus carreras, en su bienestar, y en encontrar la felicidad. La recuperación después de una ruptura requiere tiempo, apoyo y dedicación. La decisión de enfocarse en sus carreras profesionales y en su bienestar personal demuestra su compromiso con su crecimiento individual. Y como siempre digo, el tiempo cura las heridas. Quizás en el futuro podamos saber más sobre lo que realmente pasó. Pero por ahora, lo importante es respetar su decisión de mantener la privacidad y desearles lo mejor. La privacidad y el respeto son fundamentales en estos momentos, y es importante evitar la especulación y el juicio. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La ruptura de Mert Demir y Afra Saraolu fue un shock, un evento que demostró que incluso las relaciones aparentemente perfectas pueden llegar a su fin. Aunque las razones exactas de su separación son desconocidas, podemos especular sobre la agenda ocupada, la presión mediática, la incompatibilidad y los rumores de infidelidad como posibles factores. Lo más importante es recordar que las relaciones son complejas, y que cada pareja tiene sus propias dinámicas. Respetar su privacidad y desearles lo mejor es lo único que podemos hacer en este momento. La madurez, el respeto y la empatía son esenciales para superar una ruptura. Y con eso, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la ruptura de Mert Demir y Afra Saraolu. Si les gustó, por favor no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué les pareció esta historia, qué piensan sobre las posibles razones de la ruptura y si quieren que cubra algún otro tema en los próximos vídeos. Me encanta leerlos y saber su opinión. Me interesa conocer sus perspectivas y escuchar sus opiniones sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta ruptura? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.